Hoy te quiero contar sobre una de las apariciones más espectaculares que hayan sucedido, porque predijo 4 siglos antes la pérdida de fe entre los cristianos y en la Iglesia Católica. Todo lo relacionado con esta aparición y sus mensajes son verdaderamente sorprendentes. Son tantos los milagros relacionados con ella que parecería un cuento de ciencia ficción, si no hubiera documentos legítimos que lo avalaran. En este video te voy a relatar los hechos más asombrosos de esta aparición, las predicciones que dejó para la segunda mitad del siglo XX, realizadas 4 siglos antes, y las gracias que prometió. Los milagros comienzan en España cuando el nacimiento de esta advocación dentro de la orden de mínimos para el servicio de los enfermos, que fue una congregación que luego desapareció en el siglo XIX. Cuando el superior de la orden y otros integrantes se dirigían a Roma a reunirse con el Papa, vieron en unas montañas una suave luz. Y tal fue su sorpresa que cuando entraron a la cueva encontraron unos deliciosos olores a flores y una bellísima estatua de la Santísima Virgen con su hijo en su brazo izquierdo, un báculo en su brazo derecho y una corona en su cabeza. Nadie supo informarles cómo había llegado allí la estatua y a quién pertenecía. Entonces se la llevaron a Roma al Papa Pablo V, quien le dio el nombre de Virgen del Buen Suceso. Unos pocos años antes, la niña Mariana de Jesús Torres había viajado con su tía y otras monjas a fundar un convento concepcionista en la ciudad de Quito, Ecuador. Y se le apareció Nuestra Señora con la apariencia de la imagen que habían encontrado los hermanos mínimos, con el agregado que tenía las llaves del convento en su mano derecha. Y Nuestra Señora le dio instrucciones precisas a la Madre Mariana sobre cómo realizar la estatua, y que debía colocarse encima de la silla de la abadesa, porque ella sería la abadesa del convento en el final de los tiempos, para que el pueblo de Quito y el mundo entero recurrieran a ella en los tiempos difíciles que vendrían. La historia de la construcción de la estatua fue un milagro. El obispo había contratado a un famoso escultor para que hiciera la estatua según las instrucciones de la Madre Mariana de Jesús Torres. Pero como el escultor se fue a Europa a comprar pigmentos y demoraba, la Madre Mariana pidió a la Virgen que completara el trabajo ella misma. Y esa misma noche de 1611, los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael subieron al coro para terminar la estatua. Y una vez terminada, Nuestra Señora entró en ella y cobró vida. A la mañana siguiente regresó el escultor milagrosamente y dijo que evidentemente se trataba de una obra angelical y que ningún escultor podía haberla hecho con tanta belleza. Todo esto está documentado por escrito por el escultor y por el obispo. Algo interesante también es que el niño de la estatua no es el original, porque fue escondido durante una revolución en Quito y la hermana que lo escondió falleció. Pero según la profecía, la estatua original será encontrada después que la crisis de la iglesia profetizada por la Virgen haya terminado y comenzado la restauración de la iglesia. Otro hecho milagroso es que Sor Mariana de Jesús Torres murió 3 veces. La primera sucedió en 1582, cuando ella era la superiora del convento, y había sido encarcelada junto con las monjas españolas por unas insubordinadas monjas locales. Durante su muerte fue juzgada por nuestro Señor, que le dio la opción de permanecer en el cielo o volver a la tierra como víctima expiatoria por los pecados del siglo XX. La Madre Mariana eligió volver a la tierra, y nuestro Señor le concedió 5 años de los tormentos del infierno en la tierra para obtener la conversión de la líder de las monjas rebeldes y demás pecadores. La segunda vez que murió fue el Viernes Santo de 1588,
a consecuencia de que se le mostraron los horribles abusos y herejías en la Iglesia a finales del siglo XX, y resucitó el domingo de Pascua siguiente. Y finalmente murió el 16 de enero de 1635, y cuando se abrió su ataúd en 1906, su cuerpo estaba incorrupto. Además de estos milagros, el postulador de la causa de beatificación de Sor Mariana de Jesús menciona 5 profecías que ya se cumplieron: la independencia de Ecuador y la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, la proclamación de la Iglesia del dogma de la Inmaculada Concepción y de la infalibilidad papal, y la profecía de que un papa sería prisionero en el Vaticano, Pío IX. Y además Nuestra Señora le dejó 5 profecías a la Madre Mariana que sucederían en la segunda mitad del siglo XX. Debiera entenderse la expresión segunda mitad del siglo XX como un proceso que se abre a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estas profecías son una enorme apostasía, o sea, pérdida de fe dentro de la Iglesia, la corrupción creciente del clero, la aparición de abundantes herejías, el abandonamiento de las reglas en conventos y monasterios y la culpabilidad de las autoridades eclesiásticas mayores por esta crisis. La catástrofe espiritual que Nuestra Señora le comunicó a la Madre Mariana, que sucedería a partir de la segunda mitad del siglo XX, sería por el incremento de las impurezas, incluyendo la depravación de algunos sacerdotes que ya se profetizaba, y acicateado por las sectas masónicas infiltradas en toda la sociedad e incluso dentro de la Iglesia. Lo curioso del caso es que la masonería aparece con ese nombre a principios del siglo XVIII, y la Madre Mariana la menciona así un siglo antes, cuando todavía no era nombrada como tal. El período que se inicia a partir de la segunda mitad del siglo XX sería una época difícil para la fe. Y Nuestra Señora le dijo que las almas que se mantuvieran fieles en estos tiempos necesitarían una gran fuerza de voluntad, constancia, valor y confianza en Dios. Y que en el momento en que parezca que todo está perdido, Nuestra Señora prometió que será el feliz comienzo de la completa restauración de la Iglesia y el encadenamiento de Satanás. Esta advocación ha sido casi desconocida fuera de Ecuador durante muchísimo tiempo, a pesar que todos los obispos en estos 4 siglos la han aprobado. Pero hay una explicación sobrenatural para esto. Nuestra Señora le advirtió a Mariana de Jesús que el mensaje de las apariciones se conocerá solo después de 3 siglos de silencio, cuando casi todo parezca perdido y comience su milagrosa intervención para restaurar a la Iglesia. También se comprometió a dar ayuda a aquellos que recurran a ella en los tiempos difíciles, a las almas fervorosas que están sufriendo confusión cuando la luz de la fe esté casi extinta. Y especialmente prometió su ayuda a quienes difundan esta devoción en los tiempos en que Nuestra Señora decida que sea conocida. Cuando uno reflexiona sobre las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso, inmediatamente nos viene a la cabeza la aparición de Fátima. No solo porque, al igual que a los videntes de Fátima, Nuestra Señora llevó a Sor Mariana a visitar el infierno, sino sobre todo porque fue el preámbulo de lo que comenzó a suceder en la segunda mitad del siglo XX. Recordemos que el tercer secreto de Fátima debería haber sido revelado en 1960, lo cual no fue cumplido por el Papa Juan XXIII, diciendo que este asunto no es para nuestros tiempos, en contradicción directa con estas apariciones. Y entonces surge la pregunta si el contenido de las revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso no podrían haber sido parte del secreto de Fátima. Porque estas revelaciones hablan de la apostasía del clero y la culpabilidad de las jerarquías, la extinción de la luz de la fe, la conspiración contra la Iglesia y el dominio de Satanás. Obviamente, sobre las profecías hay varias opiniones encontradas. Y entonces me gustaría preguntarte si consideras que las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso
que sucederían a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya se están desplegando en toda su magnitud, o crees que todavía no hemos llegado a eso, o crees que esto nunca sucederá. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos, porque Nuestra Señora prometió grandes gracias a quienes difundan esta advocación.